Imaginen estar entre las ruinas silenciosas de una antigua iglesia en el corazón del Medio Oriente. Esta tierra, desde la costa levantina hasta las llanuras de Mesopotamia, es la cuna del cristianismo. Pero ¿cómo una región que alguna vez fue el corazón vibrante de la fe cristiana se convirtió en un lugar donde sus seguidores son ahora una minoría menguante y a menudo perseguida? A principios del siglo XX, los cristianos representaban alrededor del 20% de la población de Medio Oriente. Hoy, esa cifra se ha desplomado a menos del 5%. Para entender de verdad la difícil situación de los cristianos de Medio Oriente hoy, debemos desentrañar las capas de la historia. Esta es la historia olvidada del cristianismo en Medio Oriente, una historia que necesita ser contada. Es tentador buscar un solo evento dramático para explicar un cambio histórico tan monumental. Uno podría señalar las rápidas conquistas árabes, las cruzadas o la brutalidad de grupos extremistas modernos como ISIS. Aunque cada uno jugó un papel, ninguno por sí solo puede explicar el largo y lento declive del cristianismo en sus tierras ancestrales. La realidad es que esto no fue un cataclismo repentino, sino un proceso gradual. Fue una historia escrita a lo largo de siglos, moldeada por disputas teológicas, cambios políticos, incentivos económicos y presiones demográficas. Las comunidades cristianas de Oriente no fueron simplemente aniquiladas de la noche a la mañana. En cambio, navegaron por un paisaje cambiante de tolerancia y persecución. Este documental busca explorar los muchos hilos que tejen este intrincado tapiz. La historia del cristianismo no comienza en Roma o Atenas, sino en una pequeña provincia en el borde oriental del Imperio Romano. En Judea, un nuevo movimiento surgió del judaísmo, centrado en Jesús de Nazaret. Su mensaje resonó con muchos, pero desafió las normas religiosas y políticas. Su crucifixión, que buscaba terminar el movimiento, en cambio, impulsó una fe que desafiaría las expectativas. Los discípulos difundieron sus enseñanzas, y lo que comenzó como una pequeña secta en Jerusalén, pronto se expandió. Los apóstoles viajaron por caminos romanos, predicando en sinagogas, mercados y hogares. Esta revolución de ideas se extendió de persona a persona, de comunidad a comunidad. La iglesia primitiva ofreció pertenencia y ayuda social, atrayendo a personas de todas las clases sociales. Durante 3 siglos, la fe enfrentó sospechas y persecución. Para principios del siglo IV, el cristianismo había crecido demasiado como para ser ignorado, abriendo el camino para su transformación en la religión oficial del imperio. Si bien Jerusalén es honrada como la iglesia madre, el centro intelectual del cristianismo primitivo se trasladó rápidamente a las metrópolis del Medio Oriente. Antioquía, en la moderna Turquía, fue un centro importante. Como la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, era un centro de comercio y de ideas. Es donde a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Alejandría en Egipto rivalizaba con Antioquía. Un faro del aprendizaje helenístico albergaba la legendaria biblioteca. La iglesia en Egipto, la iglesia copta, se expandió a lo largo del Nilo hacia Nubia y Etiopía. Más al este, Edesa en la alta Mesopotamia se convirtió en otro centro vital. Era una capital del cristianismo siríaco, utilizando un idioma cercano al arameo de Jesús. Desde aquí, los misioneros difundieron la fe hacia el este a lo largo de la ruta de la seda, estableciendo iglesias en Persia, India y China. Estas ciudades, Antioquía, Alejandría, Edesa, Jerusalén, fueron las estrellas brillantes del cristianismo primitivo. Este era el corazón cristiano. Durante siglos, el peso demográfico de la fe, los eruditos y los patriarcas, estuvieron en el Medio Oriente, no en Europa. Es un error común imaginar el cristianismo primitivo como una entidad única y unificada. La realidad era mucho más compleja. Desde el principio, la fe fue un tapiz tejido con muchos hilos culturales y teológicos diferentes. Las iglesias desarrollaron sus propias liturgias, idiomas y estructuras de liderazgo. Cada una representaba una expresión única de la misma fe central. Pero esta diversidad también llevó a desacuerdos sobre la naturaleza de Cristo. A medida que la iglesia crecía, los líderes buscaron definir doctrinas, lo que llevó a concilios ecuménicos como Calcedonia, que definió a Cristo como poseedor de 2 naturalezas. Esto fue rechazado por una gran parte del cristianismo oriental. La iglesia copta de Alejandría y la iglesia ortodoxa siríaca de Antioquía rompieron la comunión con Roma y Constantinopla. Estas divisiones, siglos antes del Islam, tuvieron consecuencias duraderas,
creando rivalidades y desconfianza. Esta fragmentación interna debilitó al cristianismo oriental. En el siglo VII, los imperios bizantino y sasánida estaban agotados después de décadas de guerra. En Siria, Palestina y Egipto, el dominio bizantino era resentido. El escenario estaba listo para un cambio trascendental. Desde la península arábiga, una nueva fuerza estaba a punto de surgir. Unidos por las enseñanzas del profeta Mahoma y la nueva religión del Islam, las tribus árabes formaron una fuerza poderosa y disciplinada. Sus sucesores desataron una serie de conquistas que redibujarían el mapa. La velocidad y el éxito de las conquistas islámicas fueron asombrosas. En 636, el ejército bizantino fue derrotado en la batalla de Yarmouk. Para 642, Egipto había caído. El imperio sasánida colapsó por completo. Para los millones de cristianos en estas tierras, la llegada de los ejércitos musulmanes marcó una nueva era. Era el amanecer de un nuevo orden social y religioso. Los gobernantes islámicos, por lo general, no forzaban las conversiones. En cambio, establecieron un marco legal y social para gobernar a los monoteístas no musulmanes, la gente del libro, o gente del libro. Cristianos y judíos recibieron un estatus especial de protección formalizado a través de un pacto, o dhimma, haciéndolos sujetos protegidos, pero de segunda clase. Este sistema ofrecía supervivencia y autonomía, pero a un costo. A cambio de protección y el derecho a practicar su religión, las comunidades cristianas aceptaron la supremacía del Islam y pagaron un impuesto especial llamado jizya. Este impuesto era un recordatorio constante de su estatus subordinado. Con el tiempo, la jizya se convirtió en un poderoso incentivo para convertirse al Islam, y el Pacto de Umar estableció restricciones sociales. Los cristianos no podían construir nuevas iglesias ni mostrar símbolos religiosos en público. La dhimmitud creó una realidad compleja. Proporcionó protección legal, pero institucionalizó una inferioridad permanente, creando desventajas legales, sociales y económicas. A pesar de las limitaciones inherentes al estatus de dhimmi, los primeros siglos del gobierno islámico no fueron solo un período de declive y restricción. En muchos lugares, especialmente bajo los califatos omeya y los primeros abasíes, se desarrolló un período verdaderamente notable de coexistencia e intercambio entre culturas. Los nuevos gobernantes árabes, a menudo una pequeña minoría que gobernaba poblaciones vastas y sofisticadas, reconocieron la necesidad de usar las habilidades de sus nuevos súbditos. Los cristianos, junto con los judíos, tenían una larga herencia de lectura, administración y experiencia profesional que era simplemente indispensable para dirigir el nuevo imperio. Se convirtieron en los escribientes, médicos, contadores y secretarios que formaron la columna vertebral de la burocracia del califato. Esta colaboración fue particularmente evidente en los grandes movimientos intelectuales de la época. Durante la Edad de Oro islámica, centrada en ciudades como Bagdad, Damasco y Córdoba, los eruditos cristianos desempeñaron un papel fundamental en el gran movimiento de traducción. Tomaron el vasto cuerpo de conocimiento griego en filosofía, medicina y ciencia, obras de Aristóteles, Platón, Galeno y Ptolomeo, y las tradujeron del griego y el siríaco al árabe. Estas traducciones fueron consumidas con entusiasmo por los pensadores musulmanes, quienes luego se basaron en ellas para hacer sus propios avances revolucionarios. Figuras como Hunayn ibn Ishaq, un brillante médico y erudito cristiano asirio, fueron celebradas y apoyadas por los califas por sus inmensas contribuciones al conocimiento. Esta fue, sin duda, una era de profunda unión intelectual. Los teólogos cristianos participaron en debates complejos con sus contrapartes musulmanas, escribiendo extensas disculpas y críticas en árabe que demostraban una profunda comprensión del pensamiento islámico. Este movimiento intelectual enriqueció ambas tradiciones. Además, artesanos y arquitectos cristianos fueron a menudo empleados por gobernantes musulmanes para construir y decorar mezquitas y palacios, lo que llevó a una mezcla de estilos artísticos. La famosa mezquita omeya de Damasco, por ejemplo, fue construida en el sitio de una basílica cristiana dedicada a Juan el Bautista, y su construcción involucró a artesanos cristianos bizantinos, cuyo trabajo de mosaico todavía asombra a los visitantes hoy en día. Sin embargo, es crucial no idealizar este periodo. Esta supuesta edad de oro de la coexistencia fue siempre frágil,
y sujeta a los caprichos de los gobernantes individuales y al clima político de la época. Si bien algunos califas fueron famosos por su tolerancia y su mente abierta, otros fueron mucho más severos, aplicando las restricciones del pacto dhimmi con renovado rigor. Los periodos de florecimiento podían ser seguidos abruptamente por episodios de persecución donde las iglesias eran destruidas y las leyes discriminatorias se aplicaban con dureza. La coexistencia fue real y las contribuciones culturales de los cristianos fueron inmensas, pero su posición fue siempre delicada. Fueron tolerados y a menudo valorados, pero nunca fueron iguales viviendo bajo un sistema diseñado para asegurar su asimilación gradual y eventual. El sistema dhimmi trajo consigo cosas que hicieron que el cristianismo en el Medio Oriente disminuyera poco a poco. Las presiones de dinero y de la sociedad fueron muy importantes. Cambiarse al Islam daba beneficios al instante, como no pagar el impuesto llamado jizya. También se tenía igualdad ante la ley y más oportunidades en la sociedad. Esto hizo que muchas personas se convirtieran poco a poco. Se animaba a la gente a convertirse al Islam, pero si alguien dejaba el Islam, podía ser castigado con la muerte. Esto hacía que la religión fuera como una calle de un solo sentido. Si los papás eran de diferentes religiones, los hijos tenían que ser criados como musulmanes por ley. Esto redujo aún más la cantidad de cristianos. Las reglas que impedían mostrar la fe en público hicieron que el cristianismo se viviera cada vez más en secreto. Fue una disminución lenta, causada por el impuesto jizya, los beneficios sociales de convertirse y las reglas que afectaban la vida de los cristianos. Esto preparó el camino para una disminución que duraría muchos siglos. El declive gradual del cristianismo en el Medio Oriente no puede entenderse sin apreciar las presiones demográficas y económicas. El sistema dhimmi creó incentivos para la conversión al Islam. El impuesto jizya era una carga, y su eliminación fue una poderosa motivación. Abrazar el Islam abrió oportunidades sociales y económicas, acceso al poder y la capacidad de casarse sin restricciones. Este fue un sistema de presión constante, que dificultó el hecho de seguir siendo cristiano. Esta constante conversión, familia por familia, tuvo un profundo efecto acumulativo, creando un cambio demográfico casi imposible de revertir. Las comunidades cristianas podían perder miembros, pero casi nunca podían ganar conversos de la población musulmana. La apostasía del Islam estaba legalmente prohibida y a menudo conllevaba la pena de muerte, creando un flujo demográfico unidireccional. La migración también jugó un papel crucial. A lo largo de los siglos, se produjeron oleadas de migración cristiana, a menudo impulsadas por la inestabilidad. Cada oleada agotó a las comunidades locales de talento, riqueza y liderazgo. Esta marginación económica, combinada con la fuga demográfica, creó un ciclo de declive que se autorreforzaba. A finales del siglo XI, las cruzadas irrumpieron en el Medio Oriente, alterando para siempre las relaciones entre cristianos y musulmanes. Los cruzados occidentales, impulsados por el fervor religioso y la ambición, invadieron, pero no lograron distinguir entre cristianos locales y musulmanes, tratando la región como un simple campo de batalla. Los cristianos indígenas, coptos, siríacos, armenios, griegos ortodoxos, esperaban la liberación, pero en cambio fueron recibidos con sospecha, desprecio y violencia por parte de los cruzados. Los francos reemplazaron al clero nativo con obispos latinos, a menudo masacrando tanto a musulmanes como a cristianos locales. Después de las cruzadas, los cristianos fueron vistos como traidores potenciales por los gobernantes musulmanes, rompiendo siglos de coexistencia. Las represalias contra las comunidades cristianas se extendieron mucho más allá del campo de batalla, con iglesias destruidas y nuevas restricciones impuestas. Las cruzadas dejaron un legado de desconfianza y sospecha que persiguió a los cristianos de Medio Oriente durante siglos. Si las cruzadas envenenaron las relaciones, las invasiones mongol y timúrida fueron golpes catastróficos. Los mongoles, liderados por Hulagu Khan, saquearon Bagdad en 1258, destruyendo bibliotecas y masacrando a la población. Algunos cristianos inicialmente esperaron el favor mongol, pero a medida que los mongoles se convirtieron al Islam, los cristianos se convirtieron en blanco de brutal persecución. Iglesias y monasterios fueron destruidos y las comunidades cristianas diezmadas. Timur, Tamerlán, siguió con una ferocidad aún mayor, aniquilando sistemáticamente antiguos centros cristianos en Mesopotamia y Siria.
la población cristiana se redujo a restos dispersos, su civilización destrozada. Para muchos, esto marcó el punto sin retorno, declive y devastación irreversibles. A medida que aumentaban las amenazas externas, los cristianos de Oriente Medio se aislaron de Occidente, especialmente después del Gran Cisma y las divisiones teológicas anteriores. Al estar desconectados de los desarrollos europeos, su atención se centró en el interior, priorizando la supervivencia sobre la innovación. Al carecer de apoyo exterior, se convirtieron en reliquias vivientes, preservando tradiciones antiguas pero cada vez más marginadas. Las divisiones internas entre las iglesias ortodoxa griega, copta, siríaca, armenia y asiria se profundizaron, impidiendo la unidad. Las rivalidades por los lugares sagrados y el favor de los gobernantes musulmanes los mantuvieron fragmentados. Esta desunión los hizo vulnerables a las presiones externas y la manipulación. Su aislamiento y luchas internas obstaculizaron cualquier esperanza de resiliencia colectiva. El Imperio Otomano introdujo el sistema Millet, otorgando a las comunidades cristianas autonomía limitada bajo sus propios líderes religiosos. Si bien esto preservó identidades distintas y permitió el autogobierno, reforzó la separación y la desigualdad. Los cristianos seguían sujetos a impuestos especiales y restricciones sociales, siempre recordados de su estatus subordinado. A medida que el imperio se debilitaba, los cristianos sufrían de corrupción y anarquía. Las potencias europeas intervinieron, afirmando proteger a los cristianos otomanos, pero esto solo aumentó la sospecha y la tensión. Los cristianos eran vistos como agentes potenciales de potencias extranjeras, haciendo su posición aún más precaria. Estas presiones prepararon el escenario para la violencia y la agitación que seguirían en los días finales del imperio. A medida que el Imperio Otomano colapsó a principios del siglo XX, el nacionalismo turco impulsó una campaña de limpieza étnica. Los jóvenes turcos, buscando un Estado-nación homogéneo, atacaron a armenios, asirios y griegos para exterminarlos. Bajo la cobertura de la Primera Guerra Mundial, los armenios fueron deportados, masacrados y murieron de hambre en lo que se convirtió en el primer genocidio moderno. Asirios y griegos pónticos enfrentaron destinos similares, masacres, marchas forzadas y borrado cultural. Al final de la guerra, millones habían perecido, y antiguas comunidades cristianas fueron destruidas. El paisaje demográfico y cultural de Anatolia cambió para siempre. Este genocidio marcó un trágico final a siglos de presencia cristiana en la región. El final de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano no trajeron paz a las comunidades cristianas. Las potencias aliadas dividieron el Medio Oriente en nuevos estados-nación, trazando líneas arbitrarias en un mapa con poca consideración por los grupos étnicos y religiosos en el terreno. Se crearon mandatos, lo que empeoró las tensiones locales. El sueño de una nueva república turca, nacida de genocidios, se hizo realidad bajo Mustafa Kemal Atatürk. En los recién creados estados árabes, los cristianos se encontraron en una posición difícil, ya que el nacionalismo árabe presentaba tanto oportunidades como amenazas. Por un tiempo, en países como Siria e Irak, una visión laica parecía prometedora, con los cristianos desempeñando roles activos. Sin embargo, este ideal laico luchó contra el Islam como un componente central de la identidad árabe. La creación de Israel en 1948 complicó aún más su posición, llevando a que los cristianos fueran blanco de sospechas. Líbano fue la excepción por un tiempo, pero este delicado equilibrio resultó frágil, estallando en una devastadora guerra civil. La segunda mitad del siglo XX y el amanecer del XXI sumergieron al Medio Oriente en una era de inestabilidad sin precedentes, y sus comunidades cristianas quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Décadas de gobierno autoritario y políticas fallidas crearon un terreno fértil para nuevas ideologías radicales. El nacionalismo árabe secular comenzó a desvanecerse, reemplazado por el islamismo radical. Surgieron grupos que defendían una interpretación violenta del Islam, viendo al mundo como un campo de batalla entre creyentes e infieles, sin espacio para las minorías. La invasión de Irak en 2003 fue un punto de inflexión catastrófico. El régimen de Saddam había sido opresivo, pero también secular, y había protegido a la comunidad cristiana. La invasión destrozó el Estado iraquí, sumergiendo al país en guerra civil y desatando furias sectarias. Los cristianos se convirtieron en blancos fáciles, sometidos a secuestros, bombardeos y asesinatos. Sus iglesias fueron bombardeadas.
sus negocios extorsionados, expulsados de Bagdad, Mosul y las llanuras de Nínive. Esta pesadilla alcanzó su punto álgido con el ascenso de ISIS en 2014. Este grupo no era solo una organización terrorista, era un culto genocida que buscaba establecer un califato global. Cuando ISIS barrió el norte de Irak, presentaron a los cristianos un ultimátum brutal: convertirse al Islam, pagar el impuesto jizya o enfrentar la muerte. Cientos de miles huyeron con solo la ropa puesta, creando una catástrofe humanitaria y vaciando uno de los corazones más antiguos del cristianismo. La guerra civil siria creó una tragedia similar. Lo que comenzó como un levantamiento popular degeneró en un conflicto multifacético con facciones extremistas como ISIS. Ciudades cristianas históricas como Malula y barrios cristianos de Alepo y Homs se convirtieron en campos de batalla. Las iglesias fueron profanadas, el clero secuestrado y asesinado, comunidades enteras desarraigadas. El efecto combinado de ambas guerras ha sido la destrucción casi total de la presencia cristiana en la Alta Mesopotamia. El efecto acumulado de un siglo de genocidio, inestabilidad política, guerra y el ascenso del extremismo violento ha sido un éxodo masivo de cristianos del Medio Oriente. Esta no es una migración lenta, sino una huida frenética por la supervivencia. Ante la pérdida de seguridad, el colapso de las oportunidades económicas y la aterradora amenaza de violencia selectiva, millones han tomado la dolorosa decisión de dejar atrás sus tierras ancestrales. Han buscado refugio en Occidente, en Europa, América del Norte y Australia, creando una diáspora vasta y dispersa. Cada familia que se va representa otro banco vacío en una iglesia antigua, otra voz silenciada en la liturgia, otro hilo cortado de un tapiz cultural tejido durante más de 2000 años. Los números demográficos pintan un cuadro de una civilización al borde de la extinción en su propia cuna. En Irak, la población cristiana se ha desplomado de alrededor de 1,5 millones antes de 2003 a probablemente menos de 150.000 hoy, un declive de más del 90% en menos de 2 décadas. En Siria, se estima que al menos la mitad de la población cristiana ha huido desde el comienzo de la guerra civil. En Palestina, la comunidad cristiana en Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, se ha reducido a una pequeña fracción de lo que alguna vez fue. Incluso en Egipto, hogar de la comunidad cristiana más grande de la región, los cristianos coptos enfrentan discriminación sistemática y violencia sectaria frecuente, lo que provoca un flujo constante de emigración. Este éxodo representa más que solo un cambio demográfico, es una incalculable pérdida cultural e histórica para todo el mundo. El Medio Oriente está siendo despojado de un componente vital de su diversa identidad, una comunidad que ha contribuido inmensamente a su vida intelectual, comercial y cultural durante siglos. Los idiomas que Jesús hablaba, el arameo y el siríaco, ahora están en peligro crítico, sobreviviendo solo en unas pocas aldeas dispersas y entre la diáspora. Antiguos monasterios, que han sido centros de oración y aprendizaje durante más de 1500 años, están siendo abandonados. La herencia viva y palpitante de los primeros cristianos se está desvaneciendo en el silencio. Hoy, las comunidades cristianas que permanecen en el Medio Oriente son pequeñas, frágiles y están llenas de incertidumbre sobre su futuro. Viven como islas en un mar turbulento, luchando por aferrarse a su fe y su identidad contra probabilidades abrumadoras. Si bien algunos individuos y familias valientes eligen quedarse, decididos a dar testimonio en su tierra ancestral, la tendencia general es la de la partida. La historia de los siglos XX y XXI para el cristianismo de Medio Oriente es, en última instancia, una de devastación y éxodo, un acto final y trágico en una larga historia que amenaza con convertir la cuna de la fe en su tumba. Nuestro viaje a través de 2 milenios de historia revela una verdad sombría: la desaparición del cristianismo de su lugar de origen en el Medio Oriente. Esto no fue un solo evento, sino un largo proceso impulsado por fuerzas poderosas, comenzando con la coexistencia bajo el sistema dhimmi. Esto creó un lento declive demográfico a lo largo de los siglos. Este declive fue brutalmente acelerado por olas de conflicto. Las cruzadas rompieron la confianza con los vecinos musulmanes, seguidas por las devastadoras invasiones mongolas y de Tamerlán. Estas aniquilaron comunidades, dejando una presencia cristiana debilitada. El colapso del Imperio Otomano llevó a un nacionalismo genocida, borrando las poblaciones cristianas de Anatolia.
los conflictos modernos y las ideologías extremistas como ISIS transformaron el declive en una huida desesperada, vaciando la región de cristianos. Hoy, las comunidades se aferran a tierras ancestrales, una sombra de lo que fueron, enfrentando un futuro incierto. Su declive es una tragedia multifacética de división, subordinación, presión económica, invasión y extremismo. Una fe expulsada de su lugar de origen, un proceso que presenciamos hoy. Reflexionar sobre esta historia nos lleva a un sentido de tragedia. La casi desaparición del cristianismo de Oriente Medio representa una pérdida inmensurable para el mundo. Es el silenciamiento de una cultura que le dio a la humanidad algunas de sus percepciones teológicas más profundas, su arte más hermoso y sus instituciones de aprendizaje más duraderas. La región está siendo despojada de un componente central de su propia herencia diversa, arriesgando un futuro de intolerancia monolítica. La historia olvidada del cristianismo de Oriente Medio sirve como una lección poderosa y urgente para nuestro mundo contemporáneo. Es un crudo recordatorio de la fragilidad de la coexistencia y las devastadoras consecuencias que se desarrollan cuando la diversidad religiosa no es protegida. Recordar esta historia no es meramente un ejercicio académico, es un acto de empatía y un imperativo moral. Este es un llamado a la acción, un llamado a una mayor comprensión y a un compromiso renovado con la defensa de los derechos de las minorías en todas partes. Los invitamos a aprender más sobre las antiguas iglesias de Oriente y a reflexionar sobre las lecciones que tienen para todos nosotros. Al recordar esta historia olvidada, damos un paso crucial hacia la construcción de un futuro donde una pérdida tan profunda nunca pueda volver a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este viaje.